Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz jueves tengan todos. Hoy jueves 28 de diciembre de 2017, por cierto, Fidel, Día de los Inocentes. Bienvenido, Fidel. De verdad es un gusto y gracias a Dios estás ya recuperado nuevamente aquí para compartir con todos ustedes. Estrenando voz, Darcy. Oye, qué bueno. Caramba, amigos, bienvenidos. Día de Inocentes. En realidad son todos los días en Venezuela Día de Inocentes, porque hay que ver la cantidad de cosas, ciertamente. Amigos, hoy vamos a estar en nuestro segmento, como acostumbramos los jueves, de diálogo, y estaremos dialogando con un invitado muy interesante para abordar el tema de las perspectivas o expectativas económicas de Venezuela para el año 2018. Y nuestro invitado es un economista muy reconocido, muy avesado y que maneja muy bien el tema. ¿De quién se trata, Darcy? Se trata del economista Pedro Morales, él es profesor de la UNED y es el presidente de APUNED, Asociación de Profesores de la UNED. También es un excelente articulista del Diario de la Nación y del Nacional. Y en base al último artículo que ha escrito y que ha publicado en el Nacional para esta semana, vamos a hablar sobre las perspectivas económicas 2018, que no son nada alentadoras según los pronósticos y las proyecciones hechas. Bienvenido una vez más. Gracias. Pedro, es un honor tenerte hoy en este programa, sobre todo ya el del último jueves de año. Sí. Así es, bienvenido Pedro, un gusto. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Vamos a hablar de perspectivas económicas 2018 y dentro de esas perspectivas lo que más asoma y lo más crítico es la hiperinflación, por supuesto, ¿no? Ya la crisis hiperinflacionaria venezolana está instalada. Ya formalmente la viviremos en 2018, todos tenemos que vivir su impacto por un tiempo, y si no se toman las medidas, si no hay el cambio económico requerido, pues vamos a tenerla y a padecerla sobremanera. Muchos economistas venezolanos han dicho y han recomendado que la única forma de protegerse es generar divisas a través de las inversiones, a través del ofrecimiento de servicios en el extranjero, también inversión por exportación, remesas, etcétera. ¿Cuál es su opinión? Bueno, gracias por la invitación nuevamente a tu prestigioso programa. Yo tengo que aclararte con tres ideas básicas. ¿Sí? La primera es lo que tú planteas de la crisis. Bien. Una crisis que, si le damos una calificación, una crisis decadente, una crisis involutiva, y pareciera que los actores, fundamentalmente el gobierno, no la quiere resolver. Es una crisis que se alimenta o retroalimenta ella de por sí, y que genera en el sistema social venezolano, no solamente en el económico, sino en todas las facetas, unas graves distorsiones. Ayer yo en mis caminatas diarias le escuchaba a un joven, por ejemplo: hoy gasté 5 millones de bolívares y mañana veré cómo lo resuelvo. Pero antes había ido a la farmacia a buscar una medicina, a buscar un antibiótico, y me decía la regente, la farmacéutica: el antibiótico te lo vendo en 150.000 efectivos, no me sirve en tarjeta. Es decir, es una situación decadente en la sociedad venezolana, producto, siempre lo hemos mencionado, ustedes compartimos esa noción, producto de una política económica insensata. Un tipo de cambio, y ahí planteo el segundo elemento, un tipo de cambio que llamamos criminal inmoral. Y cuando llamamos de tipo de cambio criminal inmoral, no nos estamos refiriendo a ese tipo de cambio paralelo, ¿sí?, que es especulativo, porque esos montos que se presentan de esa relación bolívar-dólar realmente no es la que debería operar en Venezuela. Cuando hablamos de un tipo de cambio criminal inmoral, nos estamos refiriendo a ese
tipo de cambio de 10 bolívares por dólar. Es súper protegido. Sí, que solamente existe para ciertos allegados del gobierno y que genera entonces el tercer elemento que quiero compartirlo con ustedes, que es el famoso triángulo cambiario que se asemeja al de las Bermudas, esa relación entre bolívar, peso, dólar, que cada día más personas se incorpora porque es lo que está generando una ganancia bastante especulativa y que cualquiera se quiere involucrar en ella. Pasar de bolívar a peso, peso a dólar, dólar a bolívar y se sigue en un ciclo que genera lucro, por supuesto que genera lucro, genera atractivo, pero lo que hace es generar mayor, que yo no le llamo hiperinflación, yo le llamo hiperestanflación decadente involutiva, porque realmente genera un estancamiento, genera una decadencia y una involución en la sociedad venezolana. Ahora bien, Pedro Morales, en materia de pronósticos y de perspectivas para el 2018, el Fondo Monetario y otros organismos internacionales y entes financieros siguen siendo sus perspectivas muy negativas. Por ejemplo, se habla de una contracción del Producto Interno Bruto del 12% negativo para este año 2017 al cierre del 31 de diciembre próximo y del 6%, menor por cierto, pero del 6% negativa la contracción del Producto Interno Bruto de Venezuela para el 2018. En materia de inflación, las previsiones son de que crece pavorosamente. Se prevé una inflación del 2.500% según el Fondo Monetario para el año 2018. ¿Cuál es su previsión al respecto? Fíjate que por supuesto estas medidas, estas referencias de la economía venezolana son a distancias. Cuando digo a distancia, porque nosotros que estamos aquí en la realidad propia y precisamente en el Táchira, nos percatamos que cuando hablamos de contracción económica o disminución económica, bueno, la caída de la producción solamente en el estado Táchira rebasa el 20%. ¿sí? Y cuando hablamos de inflación, mira, solamente en septiembre nosotros el seguimiento que hacemos de la variable inflación con nuestra propia metodología establecíamos en septiembre que los precios de septiembre a diciembre iban a incrementarse en casi 3 veces. Eso es lo que nos quiere decir que este año por lo menos va a cerrar la inflación en más del 3.000%, no es ni 1.000 ni 1.500. Es más, en la misma realidad nos percatamos que los productos explosivamente a diario están incrementando. Y el próximo año, si no se hacen los correctivos serios, sensatos, que más que una ideología que quiere imponerse aquí lo que tiene que privar es la sensatez. Si el próximo año no se aplica sensatez por parte de los responsables de la política económica nacional, la situación va a ser, bueno, tríplica o triplicada la situación que estamos viviendo. Ya no será de 4.000%, aunque Fidel, y esto pudiéramos en el próximo segmento, esta cuestión de por sí sola tiene que regenerarse en una situación favorable y ahí donde quiero allá queremos llegar. Sí, efecto rebote. Sí, y lo que sí, dice, exacto. Y lo que dice es cierto, la tasa de inflación según Sendas de la cesta básica del noviembre del 2017 fue de 148% en un solo mes. Sí. Esa es una realidad. Bien, debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves 28 de diciembre. Estamos hablando con el economista Pedro Morales, profesor universitario, articulista, conversando sobre las perspectivas económicas de Venezuela en el 2018. Pedro Morales, en su último artículo de prensa titulado La voz del pueblo es la voz de Dios, usted afirma que, cito, el panorama no se pinta de bonitos colores, estamos inmersos en una economía de guerra y una cantidad considerable de venezolanos todavía no terminan de asimilarlo como tal. Hay mucha confusión en las personas y son variados los factores que convergen para consolidar esta grave situación, pero el Estado debe ir dejando el paternalismo y que empecemos todos a producir generando valor agregado. Esa es una afirmación bien interesante. Usted apunta al factor fundamental y clave en todo esto que es la producción y la productividad. Explíquenos por favor a la audiencia. Claro, la salida a esta situación de crisis decadente, involutiva, por supuesto que está afincada sobre la producción y la producción diversificada. Sin embargo, en nuestro país eso no va a ser de la noche a la mañana.
por mucho que el gobierno cambie su modelo de gestionar o este gobierno cambie por otro, la situación no se va a resolver de un día para otro. Es decir, llegar a un proceso de diversificación requiere de mucho esfuerzo, mucha inversión y mucha coherencia. Sin embargo, cuando hablamos de la producción que realmente tiene que reactivarse, algo fundamental que tiene que establecerse son precios de referencia. En nuestra economía, nuestra economía que se plantea ideológicamente que es un modelo socialista que depende del capitalismo, porque la gran crisis que está viviendo el gobierno es que los precios del petróleo cayeron, ¿cierto? Entonces el socialismo depende de ese desarrollo capitalista. No obstante, entonces se requiere en la economía de mercado, porque nosotros vivimos una economía de mercado, lo fundamental es el precio. Si no tenemos un precio de referencia, un precio coordinado que permita a los actores, ¿sí?, saber a qué atenerse, bueno, entonces ahí entra el proceso. Y un precio que sea negocio para todos. Claro, pero referente, Fidel, porque cualquiera se interesa en invertir, primero si tienen las reglas claras de juego, si hay seguridad jurídica, pero también si tiene un precio de referente que permita medir su rentabilidad. Y junto a ello está el proceso de inflación. La inflación tiene que frenarse, porque es el que permite entonces la relación precio, inflación, rentabilidad. Entonces la gran preocupación es tener unos precios de referencia que sean estables, que por supuesto, como toda economía en el mundo, esos precios tienden a crecer, pero de una manera que permita activar los procesos económicos. No una inflación en nuestro país, que es una inflación en gran parte especulativa, porque se menciona mucho de ese dollar today. A mi concepto es un dollar today especulativo que no refleja la realidad. Sin embargo, todos los venezolanos, porque ahí incluso me incluyo yo, cada día estamos tomando en referencia ese comportamiento, ese comportamiento que a diario hace que los actores económicos, los actores sociales, ajusten o reajusten su actuación en función de ese comportamiento. Y vemos como cada día los precios cambian. E incluso nosotros, que no tenemos empresas, sino vivimos de la renta fija, estamos pendientes de que con nuestro dinero tratar de reinvertirlo, que en nuestro caso es tratar de adquirir alimentos, que es la única manera de mantener cierto, entre comillas, poder adquisitivo para permitir la subsistencia de aquellas personas que no tenemos, sino son simplemente una renta fija. Bien, y en base a eso, el modelo rentista se agotó. Y es una sentencia que ha debido tener presencia, sobre todo espacio dentro del espacio político nacional. Incluso en tiempos en que el barril llegó a alcanzar precios de 100 y más de $100. Para ese entonces, lamentablemente, todos aquí en Venezuela, desde el gobierno, el sector público, el sector privado, consumidores, estábamos demasiado borrachos por esa cantidad de petrodólares que habían entrado al país antes de entrar el alba de cada día. Ante la situación que tiene el país actualmente de este modelo rentista agotado, del desguazamiento de PDVSA, porque no estamos exagerando, ¿qué hacer para empezar a construir y desarrollar un modelo sostenido en función de producciones diversificadas en el tiempo? Sí, lamentablemente la Cuarta República, la Quinta República, la que vendrá, que será la Sexta República, mantiene su postura de desarrollo en base al petróleo, es decir, de la renta petrolera. Y eso lo captamos inmediatamente, mi querida colega, mi querido compañero, cuando tiene el comportamiento del gobierno, pero la oposición no plantea un modelo diferente, sino de la dependencia petrolera. Ahora bien, la única manera, ya hemos hablado desde el punto de vista económico, ¿cierto? Lo que tiene que hacerse es la unificación, es primero desmantelar ese tipo de cambio criminal y moral de 10 bolívares por dólar. Pero lo que sigue, que ya son los acuerdos políticos, ¿cierto? Aquí tenemos que llegar a acuerdos políticos donde gobierno, oposición, empresariado, universidades se sienten, y la sociedad en general, trabajadores en general, nos sentemos, ¿sí? Y entre todos decir, mire, entre todos resolvemos este lío. Cada quien por separado no vamos a llegar a ninguna parte, sino lo que va a hacerse es empeorar y empeorar la situación. Y esa gente que nos está escuchando, esa gente que vibra, que vive y que quiere salir adelante, lamentablemente, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, cada día va a empeorar su situación, a una situación que yo no quiero explicar ni predecir lo que pueda pasar, porque confío, así como nuestro compañero Luis Velázquez, que pasó por este programa recientemente, tenemos una mentalidad y un pensamiento positivo
positivo, lleno de principios morales y éticos de que vamos a salir adelante. Sin embargo, la única solución de este lío es que todos nos sentemos, oposición, gobierno y todos los actores, para poder salir de esta situación tan trágica. Sí, porque hay que crear una situación que permita construir país. De lo contrario, estamos grandes. No hay otra opción. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos para continuar hablando con el economista Pedro Morales sobre las perspectivas económicas del 2018 para Venezuela. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves 28 de diciembre, con un invitado muy especial como es el economista Pedro Morales. Estamos hablando sobre perspectivas económicas para el año 2018. No podemos dejar de hablar de nuestro estado Táchira, y todos sabemos que la importancia del estado Táchira, un estado icónico en lo político, en lo económico. De hecho, fue uno de los pocos estados donde ganó la gobernación aquí la oposición. Y ante esta situación, con una gobernación de oposición, esto no será una limitante para que pueda verse afectado el Táchira el próximo año en cuanto a la restricción en la asignación de los recursos presupuestarios para su desempeño económico. ¿Qué perspectivas económicas ves, de acuerdo a sus estudios y análisis hechos, para nuestro estado Táchira? Mira, yo lo encadeno con lo que hablamos anteriormente, en el segmento anterior. Es decir, Táchira tiene una gran fortaleza. Más allá de verlo como que la amenaza, lo que tú estás planteando, yo lo veo como una gran fortaleza y una gran oportunidad que tenemos que aprovechar los tachirenses. Los tachirenses somos referencia a nivel nacional. No solamente como nos tratan de tildar, que aquí es donde se generan los hechos violentos, etcétera, etcétera. No. Táchira es un referente en lo económico, en lo social, en lo nivel cultural, en el nivel de comercio, y lo que pasa aquí tiene repercusiones a nivel nacional. Incluso cuando hablamos de la relación Bolívar-peso, que yo más que hablar de Bolívar-dólar hablo de Bolívar-peso, porque lo que está ocurriendo en Bolívar-peso, que cada vez tiende hacia cero, eso es lo que tiene implicaciones sobre la economía. Sobre todo la economía. Ayer o antes de ayer, en un mensaje a nuestra respetada gobernadora, yo le hacía un comentario, porque ella decía que está haciendo exigencia al gobierno nacional para que cumpla y le satisfaga las necesidades al pueblo tachirense. Yo, con el mayor respeto, le decía, muy bien que hagan las exigencias del caso, pero el Estado Táchira, su gobernación y todos los actores, y por ahí entra otra vez la universidad, estamos en la obligación de estar un nivel superior de plantear y proponer soluciones, no solamente para el estado Táchira, Darcy, Fidel, sino para Venezuela. Yo sigo insistiendo, lo hablamos en el programa pasado, que nosotros aquí en el Táchira tenemos un cuerpo de profesionales, no solo economistas, ingenieros, politólogos, etcétera, que estamos en la capacidad de poder formular una propuesta alternativa al país, sin caer en la cuestión de partido político, no, propuestas serias, coherentes, de presentar al país alternativas para realmente redireccionar la situación que tiene Venezuela. En ese sentido, Pedro Morales, con respecto a perspectivas para el 18, ¿todo es negativo? ¿Hay algo positivo para Venezuela y para el Táchira en particular? ¿Qué ves tú probable que ocurra, pues, quiero decir? Lo mencionamos también anteriormente en este mismo programa. Es decir, esta situación de escalada en los precios llega un momento en que ya no va a soportar, es decir, se va a caer por sí sola. Es decir, los precios van a seguir subiendo, pero hay una cuestión en economía que se llama la ley de la oferta y la demanda. Por mucho que los precios suban, va a llegar un momento que eso tiene que venir a su punto de equilibrio, ¿verdad, colega? Y ante esas situaciones, cuando nosotros, recalco, nosotros tenemos que estar preparados. Porque ¿qué pasa si mañana o pasado el gobierno, a través de las elecciones, se va? ¿Qué vamos a tener? Tenemos que tener entonces una propuesta seria de país, sí, de sacar al país adelante, de tratar de reactivar la economía para que lleguemos entonces verdaderamente a una diversificación de la producción y a una salida viable, factible de esa dependencia rentista. Bueno, el presidente Maduro ha apostado y ha anunciado que Venezuela ya está recorriendo la senda de una economía post-petrolera. Finalmente ya, Pedro, por favor, ¿qué
a nuestra audiencia un mensaje final de cómo atender el próximo año, sobre todo económicamente, su situación, cada uno su postura, ¿no? De acuerdo a las proyecciones que no son nada alentadoras para el año venidero. Mire, mi mensaje, y es lo que hemos estado insistiendo en nuestra universidad, es que afinquemos nuestros principios y valores morales, de solidaridad, de caridad, de credibilidad, de creer en nosotros mismos, de apoyarnos, porque lamentablemente la situación nos ha llevado a cada quien arregle su situación en lo individual. La cuestión es que nosotros tenemos que estar unidos. De la universidad, Fidel, Darcy, estar todos unidos para enfrentar esta situación trágica que estamos viviendo, pero que estoy confiado, colegas, que el próximo año, más allá de una esperanza sobre algo endeble, tengo la esperanza bien centrada, bien firme, que el próximo año van a hacerse los cambios contundentes, por lo menos en lo económico. E insisto, si solamente cambiando o echando a un lado ese tipo de cambio criminal de 10 bolívares por dólar y ajustarlo a su precio real, la situación va a cambiar favorablemente. Y yo creo que más que el gobierno lo quiera, está en la obligación de hacerlo y lo vamos a lograr. Pedro Morales, muchísimas gracias por tus aportes, por tus criterios sobre el tema. A ustedes, amigos, los invitamos a que nos acompañen mañana viernes. Estaremos hablando con un experto motivacional sobre los aspectos positivos para enfrentar la crisis. Estamos hablando nada más ni nada menos que del doctor Luis Velázquez Araque, que estará aquí con nosotros. Así que todos ustedes muy atentos para mañana viernes. Nos queda despedirnos diciéndoles una vez más que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento para nuestras vidas prácticas cotidianas. Que tengan un buen provecho. Feliz tarde.